¿Qué tal, Robert? Bienvenido. Ay, ¿qué tal, Robert? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? muy bien. No te veo, pero te escucho, o sea que me conformo con eso. ¿Y hay personas que nos puedan confirmar que se escucha y se ve perfectamente? A ver si alguien nos lo escribe, si es tan amable. A ver si se puede. Porque si no, volvemos a empezarlo sin problema. No, no hay problema. Mientras te pueda oír, ya me conformo porque Instagram siempre hace estas pírulas. Vale, si me confirman que está perfecto. Pues cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, siempre con mucho ánimo y muchas ganas de seguir conversando con gente interesante y tú eres una de ellas. Gracias por esto. Lo que quería hacer una pequeña introducción general de lo que se va a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el Kybalión, sobre materializar la vida que queremos, entre otras cosas, porque mayormente sí que es verdad que mi canal tiene esta base como tema, el conectar con la esencia, conectar con el propósito, el potencial, lo que al final yo emito mi mensaje desde mi panorámica, desde mi perspectiva, y la idea de compartir ideas es conocer tu perspectiva, conocer también tu aporte para que ambas ideas se nutran en sí mismas y gracias a esto también inspirar a todos los oyentes. Así que empiezo preguntándote sobre el Kybalión. ¿Cómo llegó a tu vida? Llegó hace ya muchos años, yo creo que año 2002 o 2003, casi en paralelo a la astrología, como uno de los textos básicos de metafísica, y le vi claramente ciertos paralelismos porque si bien la astrología la empecé estudiando todos los arquetipos astrológicos, también paralelamente estudiaba el tarot y hablaba ya de simbolismo y de arquetipos. El Kybalión venía a representar más o menos lo mismo desde otro ángulo, y ahí estaba el punto interesante. Yo calculo que fue 2002-2003 que empecé a empaparme de libros de metafísica, y este fue uno de los que más me impactó por la capacidad abarcativa. Parecía que las leyes del Kybalión, todas las reglas que se explican allí, describían el mundo no desde el punto de vista físico, sino metafísico. Yo venía de haber estudiado en el bachillerato ciencias, y aquello, sin embargo, me volaba la cabeza. Era muy superior en cuanto a capacidad explicativa, y además le daba un sentido y una profundidad que no te daba simplemente el paradigma reduccionista de la física académica. Qué bueno, porque sabemos que este tipo de libros que aportan una vibración tan trascendente suele generar resistencias a la hora de la lectura. Por eso quiero preguntarte, ¿lo llegaste a leer del tirón? Sí, sí, sí. Porque yo, pues, Totalmente. Creo que además me lo leí a lo mejor en un día, en una tarde, o sea, fue prácticamente el tirón, porque me encantaban los ejemplos que ponía, me encantaba cuando explicaba la polaridad, la dualidad, el género, todo le veías una lógica perfecta y además una relativa sencilla aplicación a cuestiones puramente cotidianas. Quizá algunos eran más fáciles que difíciles. Recuerdo que el todo es mente me costó más que otros, por ejemplo, el todo es mente, que ahora lo entiendo muy bien, en aquel momento me resultaba muy complicado saberme o creerme como paradigma de creación de realidad. O sea, me costaba entender esa idea de que lo estábamos creando todo desde dentro. Veía una parte, pero no toda. Y eso es quizá una de las cosas que más me costó. Y otro que también es el que utilizo más ahora, que es la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es de adentro es afuera, ese también me costaba más. Curiosamente, aquellos que tenían que ver con la dualidad eran los más fácilmente asimilables en aquel momento de mi vida, porque en las relaciones y en los vínculos e interacciones con otras personas es solo una ley bastante fácil de comprender y de comprobar. Sin embargo, las otras requerían saltos metafísicos un poco más avanzados. justamente. Es que, mira, desde que colgué un vídeo en YouTube hablando justamente del Kybalión, cómo materializar la vida que quieres, muchas personas me han comentado que han empezado a leer el libro. ¿Y cómo aconsejaríamos o cómo aconsejarías a estas personas para la lectura de este libro para una mayor integración? Claro, hay que empezar evidentemente con cuestiones personales, con cosas que hemos evidenciado en primera persona, pero también ayuda bastante no solo mirar con ejemplos propios, sino con ejemplos ajenos que hemos observado en primera persona. Es decir, ya no solo mis propias experiencias, sino las que he observado de manera directa de los demás. Porque cuando están involucradas emociones y cuestiones personales, nos cuesta ser igual de honestos intelectualmente y sobre todo separarnos intelectual y metafísicamente de la situación. En cambio, cuando le pasa a otros, es todo mucho más fácil. Así que el ver, por ejemplo, que la vida en gran parte la creamos desde dentro hacia afuera, es más fácil verlo en otros que en nosotros. Y lo que para mí quizá más confunde a todo el mundo es el hecho de que, si bien somos creadores, no lo somos
al 100% desde el sujeto, desde el individuo, sino que también estamos mezclados o imbricados con ciclos más transpersonales o colectivos, que son los que confunden un poco, porque claro, las condiciones de vida con las que ha nacido alguien no parecen estar escogidas desde el sujeto egoico. Entonces parece que es como algo que te arrolla, como un destino que te empuja. Sin embargo, eso está escogido desde otro nivel de realidad al que muchas veces no se tiene acceso de manera directa y más bien es una premisa metafísica que aceptamos sin haberla asimilado. Entonces, el poder tratar de ver los ejemplos o en primera o segunda o tercera persona es lo que nos permitirá finalmente entenderlo todo, porque si no le ponemos ejemplos, la abstracción metafísica no suele ser el fuerte de alguien que jamás ha entrado en ese tipo de literatura. Entonces, aparte del que comentas que es como es adentro es afuera, que es el que parece que más te resuena, ¿consideras que este es el más revelador de todos o cómo compartirías o sentirías los principios? El de dentro es afuera para mí es uno de los más importantes, bueno, y que también es el de como es arriba es abajo, que es el que más se utiliza en astrología, que es ver esa ley de fractalidad. Para mí quizás es el más fácil de entender porque incluso de una manera muy rudimentaria, cualquier persona fuera del mundo de la metafísica se da cuenta de la importancia, por ejemplo, de los símbolos. Tú pones, por ejemplo, una esvástica del país de alemán, aquel conflicto del que no se puede hablar, y eso ya tiene una carga emocional tremenda sobre cualquier individuo. Y solo es una bandera con un dibujito, y sin embargo, por toda la carga histórica que hay ahí detrás, eso tiene un impacto en la psique brutal. Lo cual es fácil de entender que nuestra psique está regulada por símbolos. Y lo que está detrás de los símbolos son los arquetipos, que son los fundamentos que constituyen la naturaleza misma de la realidad. Entonces, si esos símbolos o arquetipos los podemos ver reflejados en cualquier pedacito de la realidad, en cualquier fractalidad, entonces nos damos cuenta de que el libro de la vida está siempre expuesto delante nuestro, que siempre tenemos toda la información potencialmente disponible. Y luego también otras leyes como la de la misma polaridad, el hecho de que cada cosa tiene su opuesto o que incluso que los opuestos son iguales en esencia pero diferentes en grado, o sea que todo es un eje de coordenadas como el frío y el calor, simplemente es temperatura y podemos irnos hacia un extremo o hacia el otro. Eso también es bastante revelador y fácil de entender. Y por eso en la vida cotidiana de cada cual uno se puede dar cuenta de cómo muchas veces los extremos de una misma polaridad representan exactamente el mismo fenómeno, como el máximo nivel de control, mínimo nivel de control. Estamos hablando en el fondo del mismo fenómeno, que es cuánto participa el individuo conscientemente o cuánto deja de participar. Por eso la ley de la dualidad también se entiende muy fácilmente, al igual que muchas otras, el masculino y el femenino también es fácil, como los ritmos, ¿no? Como las cosas suben y bajan, y eso lo puedes ver en una relación, lo puedes ver en un trabajo, como primero hay una fase de subida, una estabilización, luego una bajada, luego otra vez una subida. Esta naturaleza cíclica de la realidad también es facilísimo de comprobar hasta por un niño que lo ha podido ver, como la ilusión que tiene cuando le viene un juguete, luego cuando se empieza a aburrir, luego cuando lo aborrece, luego cuando vuelve a recuperarlo. Son fenómenos y procesos fácilmente asimilables por cualquiera. Es así. Porque ahora entrando en lo que sería el tema de materializar, ¿cómo utilizas todas estas leyes a tu favor? Es decir, el análisis propio, juegas con el tema del biorritmo, también mirarías el tema astral al final, porque toda la influencia astral también tiene su propio ritmo, entiendo. Claro, la idea de que trabajamos de manera simultánea en diferentes planos, como es arriba es abajo, significa que algo muy evidente. Por ejemplo, para un deportista, la mente y el cuerpo tienen que estar al unísono para conseguir mayor rendimiento. Pero también lo puedes ver, incluso aunque estés sentado estudiando, tu postura física para estudiar hace que la atención funcione mejor o peor. O en cualquier actividad que sea puramente mental, la postura física, la alimentación, la higiene y el descanso contribuyen positivamente. Pues lo mismo, si hay otra coordenada más, un plano energético, astral, espiritual, etérico, llamémosle como queramos, si ese plano también está trabajando en paralelo, cuanto mayor nivel de coordinación y coherencia hay entre los diferentes cuerpos y planos, más potencia creadora tendremos. Lo mismo, en un nivel psíquico y mental,
¿cuántos compartimentos hay? Hay muchísimos. A veces, por simplificarlo mucho, decimos corazón y cabeza. Lo que quiere mi hemisferio izquierdo y lo que quiere mi hemisferio derecho. Y cuando no están sincronizados, está claro que se producen autosabotajes, porque una parte avanza y la otra retrocede. Una avanza y otra retrocede. ¿Qué pasaría si conseguimos lugares de acuerdo donde avancen las dos? Vale. Avanza mi mente y mi corazón, cuerpo emocional y cuerpo mental. Mi físico también. Y si además le agrego una intencionalidad energética que la voy trabajando oníricamente en el astral todas las noches, solo poniendo esa fuerza, esa voluntad, esa intención. Entonces el efecto multiplicador y de alineamiento vibratorio que tiene todas esas fuerzas trabajando al unísono es brutal, es descomunal. Si a eso además sumas ese principio del ritmo, es decir, te conectas y vinculas con los ciclos colectivos, puedes aprovechar oleajes a tu favor y también parar cuando el oleaje va en sentido contrario, que eso es leer la energía de todo aquello que no depende de ti. Y lo que haces es o sumarte, o pararte, o apartarte. Pero en todo caso es utilizar esas leyes energéticas a favor de lo que sea que plantees y quieres lograr. Bueno, acaban de escribir ahora mismo consejos para poder salir al astral. No sé si quieres dar alguna pincelada o entramos a otro tema. Bueno, sí, mira, el mero hecho de querer salir y de visualizarte saliendo, de imaginarte saliendo, ya lo facilita. Con algunas personas simplemente el tener una charla hablando del astral y de lo que vamos a hacer y de lo que va a pasar, ya facilita que la persona lo tenga. O sea, que básicamente, ¿por qué normalmente no salimos conscientemente al astral? Porque cuando vamos a dormir nuestra mente queda muy desconectada. Solo con el hecho de que pensemos mucho durante el día en que voy a salir al astral, que ya me visualice, que ya me lo imagine, que hablemos de lo que vamos a hacer allí, ya introduce una activación en tu mente que va a mantenerse durante la noche. Solo con eso, más allá de toda técnica que puedas aplicar, ya estás consiguiendo que una lucecita de tu campo mental quede activa cuando tu cuerpo físico quede dormido y por lo tanto te actives aunque sea a través de un sueño lúcido normal y corriente. Solo con eso ya has hecho bastante parte del camino. Luego puedes aplicar técnicas de desdoblamiento, sentir el cuerpo, visualizar, pero es lo de menos. Es más importante la preparación durante el día que la ejecución durante la noche. Es que al final todo sería intención e intensidad. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, claro. Es decir, bueno, o por lo menos esta es la base. Luego le podemos agregar más matices, pero si no está eso, todo lo demás se cae. Entonces, entrando en la materialización, tenemos una idea, tenemos una intención, nos fusionamos con el Kybalión, ¿cómo mantenemos esta energía? Claro, esta energía tiene que atravesar, como hemos dicho, muchos planos. Cuando nosotros proyectamos intencionalmente algo, primero tratamos de conectar con nuestra esencia más espiritual, el lugar más alto, más elevado y por extensión más poderoso. Pero como hemos dicho, tenemos diferentes planos y todos tienen que estar vibrando de una manera correlativa, coordinada y armoniosa. Eso significa que necesitamos que nuestro cuerpo mental traduzca la información energética de un modo que dé un mensaje equivalente. Lo mismo con nuestro cuerpo emocional. Claro, si yo planteo una intención de algo que mentalmente rechazo porque lo veo inverosímil, lo veo imposible o incluso tengo dudas razonables sobre si lo quiero o no, entonces hay un desacuerdo fundamental entre lo que estoy proyectando y lo que estoy pensando. Lo mismo respecto a lo que estoy sintiendo. Si yo siento que eso no es posible o incluso me da un miedo terrible, es fácil que yo no pueda llegar a proyectarlo porque existe una incompatibilidad o colisión entre lo que se genera en el nivel 1, por así decirlo, el 2 y el 3. Por lo tanto, la intención es básica, es decir, tengo que ser firme, claro, categórico, asertivo y preciso en el nivel intencional, en la proyección, en la imaginación, y luego tengo que conseguir que mi mente no genere objeciones, no empiece a buscarle pegas, porque mi mente está, como hemos dicho, compartimentada por diferentes estratos. Por eso a veces conscientemente tengo claro que esto lo quiero y es posible, pero inconscientemente tengo un montón de pegas. Y claro, si yo no me doy cuenta de que inconscientemente hay un montón de ideas contrarias a lo que estoy tratando de proyectar, que pueden llegar a prevalecer o incluso entorpecer la intención que estoy concienciando en ese momento, entonces eso que quiero intencionar simplemente se quedará en un segundo plano o con muy poca fuerza, porque lo mismo que avanzo por un lugar, lo hago retroceder por el contrario. Por lo tanto, es imprescindible y necesario
conocerse a uno mismo para saber si lo que estoy intencionando realmente lo quiero y cómo lo quiero, para poder acotarlo mucho más y asegurarme de que no genero contradicciones internas. Exacto, también añadiría así como otro tip, el tema de las afirmaciones en, Uh-huh. en primera persona, en positivo y sobre todo palpando el cuerpo. Palpando el cuerpo para que haya un mensaje neurológico, para que realmente este mensaje se transmita a través de los diferentes nadis, ¿se llama? Entiendo que sí, lo que se Sí. pone. Sí, eso. Entonces, entrando en un tema superficial en cuanto a la astrología, si estamos constantemente siendo influenciados por los planetas, teniendo en cuenta nuestra carta natal, ¿dirías que la realidad que tenemos es fija o moldeable? Es moldeable porque si bien toda la influencia astrológica te da un cauce, es decir, hace que te muevas dentro de unos determinados límites, son límites muy amplios. Es como decir, mira, solo te puedes mover por toda Europa. Digo, bueno, pero es que normalmente, ¿cuánto de Europa vas a recorrer en toda tu vida? Pues un porcentaje minúsculo, aunque seas la persona más turista de este mundo, porque la extensión de terreno es tan vasta y tan grande que no te la acabas. Entonces, sí, es un campo de información limitado, pero a efectos prácticos es enorme, es prácticamente inabarcable. Por eso, realmente, la carta natal, si bien marca unas coordenadas de referencia, son lo suficientemente abarcativas como para que a efectos prácticos no notes una particular limitación, porque es demasiado grande el espacio psíquico en el que te puedes mover como para acabarte en una sola vida. Interesante. Es que una cosa que me llamó mucho la atención cuando nos encontramos fue cuando me dijiste que el karma que se muestra en la carta astral es aquello que el alma anhela. Es como que hay una inercia desde el nacimiento. Exactamente. O sea, muchas filosofías, especialmente la védica, habla de la carta natal como el residuo kármico de la vida anterior. Es decir, que lo que ha quedado insatisfecho, incompleto y por lo tanto quiero esto porque es como la foto fija de los últimos deseos que quedaron impresos en el alma justo antes de desencarnar en la última partida. Por eso siempre estamos siguiendo una inercia. Es decir, si ahora hiciéramos un photo finish de cómo estamos ahora, de todo lo que anhelamos, se generaría una carta nueva. O sea, si falleciéramos justo en este mismo instante, entonces esa foto finish de todos los deseos que tenemos inconclusos se actuaría como molde o plantilla de lo que sería una carta, la carta siguiente. Por lo tanto, lo que tenemos en el fondo es lo que hemos deseado. Otra cosa son condiciones externas que a veces no son deseables, pero sí necesarias para que podamos desempeñar la trama y la narrativa que queremos desempeñar y además también que son aspectos colaterales que hay que ajustar o que simplemente pues toca pagar simplemente por acciones pretéritas que requieren algún tipo de reajuste. Porque, ¿cómo relacionarías el Kybalión también con la astrología? Porque sí, como es de arriba hacia abajo, el tema de vibración de los planetas. ¿Cómo lo...? Si quieres profundizar un poco, si no, si quieres lo podemos hacer en conjunto, como quieras. Vale, perfecto. Realmente todos los principios del Kybalión tienen su correspondiente con alguno de los aspectos astrológicos. Es decir, cada arquetipo astrológico se podía relacionar con alguna ley. Por ejemplo, la ley de correspondencia es como la más básica que habla de los planos que todos son correlativos, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo lo que pasa en el físico, y esto ya es algo que se aborda mucho desde la bioneuroemoción y desde muchísimos enfoques médicos alternativos, los órganos del cuerpo están relacionados con emociones, están relacionados con procesos mentales y procesos psíquicos. Y por lo tanto, estos procesos también tienen su correlato astrológico. Es decir, pues la sangre del cuerpo que se altera, el músculo que se activa, el color rojo, todo eso tiene que ver, por ejemplo, con un arquetipo que es Marte. Y ese Marte se fractaliza, es decir, se expresa en diferentes niveles de realidad y siempre es el mismo mensaje, el mismo hilo conductor que se va representando en diferentes niveles. Y luego otras leyes, como por ejemplo la causa y efecto, pues se relacionan con energías más densas dentro del plano astrológico, como puede ser Saturno, por ejemplo. Saturno habla de una ley de causalidad y de un tiempo lineal, el tiempo cronológico. Entonces, la ley de causa y efecto significa que si lo
representamos todo en una línea de tiempo, entonces todos los sucesos llegan encadenados de una forma lógica. Y la confusión que se nos puede dar en nuestro plano es que como hay tantas cadenas de causalidad superpuestas y algunas son tan antiguas en el tiempo, da la sensación de que hay cosas que no sabes ni de dónde vienen. Digo, bueno, pero alguna cadena de causalidad tiene que tener, ¿no? Cuando preguntamos qué fue antes el huevo o la gallina, qué es lo que había antes del presunto supuesto inicio del universo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si querías tú también comentar alguna de las leyes. Comenta si quieres, por supuesto. Está perfecto. Lo que sí que últimamente también me llega mucha información de esta ciclicidad eterna, ¿vale? La ciclicidad eterna de que todo siempre se repite, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me llama la atención es que nos quedemos con la carta astral cuando nacemos, pero ¿qué hay de que ese alma, cuando es concebida, de alguna forma hay una inercia que conoce lo que va a pasar astrológicamente en 9 meses? Me gustaría que profundizara un poco sobre el respecto, porque me parece muy interesante, la verdad. La carta de la concepción se estudia también en astrología, aunque por motivos más que evidentes a veces es difícil saber realmente cuándo se produjo realmente la concepción. Y es curioso porque se dan paralelismos entre la carta de la concepción y la carta del nacimiento final. De hecho, hay una técnica que se llama la trutina de Hermes, que lo que busca es, a partir de la carta natal real, cuando has nacido, tratar de determinar cuándo fue la concepción. Digamos, a posteriori por una ley de extrapolación teórica. Y bueno, hay una serie de reglas que te permiten más o menos averiguar la hora exacta en la que se produjo la fecundación real en el vientre materno. Por eso hay una, como tú dices, una inteligencia que prevé cuándo uno va a nacer o cuándo va a acontecer ese nacimiento, precisamente desde el propio alma. Y además también te deja siempre unas ciertas posibilidades. Es decir, cuando se mira la carta de la concepción, te ofrece técnicamente diferentes fechas de nacimiento. No es una sola, sino que a lo mejor son 3 o 4. Hay varias ventanas de oportunidad y por eso no creo que esté absolutamente determinado que tienes que nacer cuando tienes que nacer, sino que tienes diferentes posibilidades siempre dentro de una coherencia y siempre dentro de unos cuantos límites. Mira, acabo de escribir justo ahora, ¿qué pasa cuando el embarazo no llega a término o es prematuro? ¿Es cuando dices que se tendrían que contemplar ambas fechas? Sí, claro, pues precisamente, si el embarazo es prematuro, significa que hay diferentes posibilidades. O sea, que esa carta de la concepción permite la encarnación en diferentes momentos. No es un itinerario cerrado porque precisamente ya la naturaleza provee de diferentes posibilidades y planes B. Cuando finalmente el embarazo queda interrumpido es porque no ha encontrado ninguna puerta de salida, no ha habido una puerta de congruencia, o bueno, por motivos simplemente biológicos, pero desde el plano metafísico es porque no ha encontrado el encaje suficiente para generar ese proceso de encarnación. Por eso puede pasar desde la propia concepción que se den obstáculos. Y esos obstáculos, entre comillas, también están previstos en la carta de la concepción. Lo que pasa es que es una carta que normalmente no analizamos porque no sabemos, por lo general, cuándo se ha producido, salvo en casos actuales donde hay niños probeta y sí que se sabe exactamente en qué minuto ha sido concebido y ahí se podrían hacer buenos experimentos para ver qué acontece en esos casos. Porque entiendo que no hay suficiente información como para respaldar qué es lo que muestra esta carta, ¿no? ¿Qué tanto influencia la carta de nacimiento? ¿O qué? En principio, influye bastante más en términos caracteriales la carta del nacimiento a la carta de la concepción. Porque, para que lo entendamos, la carta de la concepción nos está hablando del ser que eres dentro del vientre materno, hasta el momento del nacimiento. Entonces, habla de una realidad que es absolutamente auténtica y que actúa como germen de lo que luego va a ser tu existencia independiente ya fuera. O sea, mientras estás dentro de esa burbuja de realidad, dentro de ese huevo cósmico, dentro de ese útero materno, tú tienes una existencia, pero es una existencia que dura 7, 8, 9 meses como mucho. Después ya inicia otro periplo independiente que está sujeto a otras coordenadas. Ahí estás bajo un manto de protección muy concreto. Luego sales hacia afuera y por lo tanto el tipo de vida que se genera es muy distinto. Por eso esa carta de la concepción, sobre todo lo que hemos podido examinar, siempre tomando con pinzas que la carta que tenemos sea correcta, es lo que acontece cuando estás durante el embarazo materno. Interesante.
La verdad es que es todo el mundo, todo esto. Lo que, Mm. como de nuevo, el tema de la línea del tiempo. Porque cuando se concibe es como la inercia esta. Has dicho que sí, que hay como una inteligencia superior que conoce el tema astrológico que acontece en 9 meses. ¿Es así? Es que creo Sí, que me ha quedado muy bien el mensaje. normalmente cuando lo podemos aplicar también ya no solo en la previa al nacimiento, sino ahora mismo. Nosotros cuando ahora proyectamos el holograma de lo que es el futuro, lo hacemos a partir de diferentes intenciones y eso no son lo que llamamos líneas de tiempo. Siempre hay una línea intencional que es la dominante, que es aquella donde hay en estos momentos alineados más cuerpos de nosotros poniendo intención. Y luego tenemos otras líneas potenciales a las que apenas hemos puesto energía, ni consciente ni inconscientemente, y entonces están como posibilidades, la mayoría de las cuales no van a llegar a expresarse. Y lo mismo, claro, nuestra vida está influida por todos los seres cercanos que tenemos y también por los campos de realidad ajenos a los que nos sumamos. Cuando alguien se suma, por ejemplo, a un colectivo, empieza a subordinar su energía a una energía mayor. Por eso cuando hay, por ejemplo, eventos sociales bélicos de gran alcance, entonces nuestra fuerza, nuestra línea de vida se conecta con una línea de vida más grande y por lo tanto puede llegar a ser arrollada. Por eso hay muchos eventos o mucha gente cuando se conecta con eventos mundiales, entonces queda muy diluida en el ciclo grande, en el ciclo colectivo. Entonces lo mismo pasa en un nivel prenatal. Cuando el alma llega a ese cuerpo, empieza a proyectar posibilidades. Se tienen que sincronizar sobre todo con las de la madre y con las del entorno familiar para que todo pueda encajar. Pero normalmente, salvo que la vida de la madre sea un auténtico caos anárquico con muchas posibilidades, hay pocas líneas de posibilidades y hay escenario B, escenario A, escenario C, escenario D y poco más. Y son en algunos casos puede haber muchos más, pero por lo general hay dos o tres y se significa simplemente el que es más probable porque es el que más energía de confluencia hay allí involucrada. ¿Qué tipo de información da la carta astral respecto a la encarnación anterior? Se puede intuir que todo aquello que nosotros hemos dejado como ya aburrido o superado está en nuestra carta en función de lo opuesto. Es decir, si, si una persona, por ejemplo, tiene una carta que va muy orientada hacia el hedonismo, hacia disfrutar de la vida, casi seguro, es muy probable, si eso es casi su misión de vida, que viene de una encarnación en la que ha disfrutado de manera insuficiente y por lo tanto necesita más. Por eso es un deseo. Vengo aquí a disfrutar porque en la otra no disfruté suficiente. Si en esta vengo claramente a formar una familia, es porque la anterior no me acabó de gustar, no me acabó de convencer y me quedé con un anhelo de más. Entonces podemos leerlo de manera inversa y ver que lo que hemos venido a hacer esta vida normalmente no es lo que hicimos el anterior. Y si es lo que hicimos el anterior o muy parecido, es porque dejamos la tarea incompleta. Es decir, vale, pues a lo mejor llevo 20 vidas siendo sanador, pero en ninguna me he quedado conforme. Y siempre pienso, joder, yo habré sanado 200 y me han llegado 10.000. Digo, pues entonces me sigue faltando mucho para dar con la tecla y realmente considerar que esta tarea está completa. Por eso, siempre podemos intuir que lo que está en nuestra carta es el resultado de una insatisfacción pretérica y por lo tanto de un anhelo del alma. Qué bueno. ¿Y cómo consideras que aporta a uno mismo conocer la naturaleza de la realidad? Claro, en la pequeñísima escala apenas se nota, y ese es el planteamiento que hace una persona que no está iniciada ni versada en lo espiritual, y es que si mañana tengo que ir a trabajar y tengo que levantarme a las 5 de la mañana y tengo que hacer no sé qué tareas, realmente la importancia que tiene la cosmovisión a un nivel metafísico y el conocimiento de la naturaleza de la realidad es muy pequeño. Pero cuando quiero pensar en vida un poquito más a medio plazo o largo plazo, me doy cuenta de que incluso para sobrellevar ese día a día más absorbente, más complicado y más inmersivo, el tener una cosmovisión espiritual en la que yo me sé creador de realidad va generando poco a poco cambios sutiles en mi vida, tanto en mi forma de ver el mundo, mi forma de recibir los acontecimientos, como en mi capacidad para generarlos, que va modificándolos de manera lo suficientemente significativa para que yo vaya incrementando sensación de poder, de confianza y por lo tanto de seguridad. Si yo siento que tengo más control y más poder sobre mi vida, más confianza en lo que no depende de mí, eso poco a poco va a ir modificando mi vida.
Y al ir modificando mi vida de un modo más compatible con mis valores y mis deseos, yo me voy a relajar. Y una vez que considero que las cuestiones mundanas son más asequibles, están más cerca de mi alcance, empiezo otra vez a mirar las cuestiones espirituales porque me doy cuenta de que a mayor conocimiento y comprensión de lo espiritual, de manera colateral, más fácil son las cuestiones de carácter mundano, sean de salud, sean económicas, sean sociales, de pareja, familiares. Todo se vuelve más asequible para mí cuando tengo un mayor conocimiento de la naturaleza de la realidad. Pero esos efectos no son tan inmediatos y por eso se requiere un poco de paciencia para ir notando los sutiles cambios que se generan en nuestra vida a medida que iniciamos un proceso de conocimiento espiritual. Qué bueno. Y hay justamente una pregunta que acaban de lanzar ahora que me parece muy interesante, que es ¿cómo se conectaría la carta astral de nacimiento como el concepto de ser infinito? ¿Cómo lo desarrollarías? El concepto de ser infinito está fractalizado en la carta, es decir, hay arquetipos que remiten a nuestra conexión con la fuente divina y con toda la expresión aritmética y geométrica de lo que es ese infinito. Un infinito en espacio-tiempo, una concepción ilimitada y por lo tanto una disolución del ser en ello. Entonces hay seres, hay personas que por su carta natal tienen una mayor conexión con la unidad, con la fuente, con lo divino. Y esa conexión se puede expresar en todos los niveles de fractalidad. Por ejemplo, en un nivel psíquico, en un nivel emocional, implica más empatía, porque lo que le pasa al otro me empapa de un modo mucho más elocuente que a otras personas. Incluso aunque el otro sea un completo desconocido, puedo llegar a conectar rápida y empáticamente con él. Si además estás muy conectado a ese arquetipo, que dicho sea de paso tiene que ver con la energía de Piscis, Neptuno y la casa 12, la conexión con el ciclo divino, el ciclo grande, el ciclo que lo abarca todo, es más grande. Cuando decimos hay que fluir con la vida, significa fluye con el ciclo colectivo. Y el ciclo colectivo es una fuerza que si te opones a ella te arrolla, pero si surfeas con ella te acompaña. Y si tú eres capaz de unirte a un flujo de fuerza que es superior a la tuya, entonces es cuando estás conectado con lo divino y sientes que hay un sentido, que hay una congruencia, que hay una inteligencia. Esto a nivel social, también nos damos cuenta de que esos ciclos colectivos que están diseñados por ingenieros sociales también hacen que la gente se conecte con esas corrientes, con las modas sociales, y entonces da la sensación que van guiados por ella. Y también anulan su voluntad, y eso es una fractalidad de ese ser grande, por así decirlo, de ese ser divino, pero expresado en términos pequeños, en términos sociales. Y por eso también crea una cierta anestesia volitiva, es decir, la personalidad del individuo puede quedar anulada cuando decimos de manera simpática que es un borrego o es un zombi. Lo que estamos diciendo es que ha fractalizado lo divino y si bien lo divino sería disuelve tu personalidad egoica en lo divino, eso fractalizado a lo social sería anula tu personalidad egoica y súmate a una colectiva. Por eso esa fractalización no siempre es virtuosa y de ahí la importancia de ver que cada arquetipo de cartas se puede expresar en fractales muy altos, en vibraciones muy elevadas o en otras muy bajas. Por eso, no necesariamente por tener una energía más conectada a lo colectivo barra divino, vas a ser un ser espiritual. Puedes simplemente expresarlo en una vibración muy básica y simplemente ser una persona de esas que anula su personalidad para acomodarse con la del resto. Es totalmente así. Me ha gustado cómo lo has sintetizado. Lo que no he podido evitar quedarme con la palabra empatía. Porque una persona, jugamos a palabras y demás, y me llama mucho la atención la palabra empatía, porque es como, estás conectando con el dolor de una persona que no se está permitiendo conectar con su ser divino, como Dios. Y al final es rebajarte a nutrir esta mala sensación en vez de ser compasivo, honrarle desde el amor. No sé cómo desarrollarías esto tú. Si todos estamos imbricados y conectados en un nivel último, digamos que para diferenciarlo, los lazos energéticos que tenemos con un ser muy cercano, digamos que son muy sólidos, son muy fuertes y son muy evidentes. Pues los padres con sus hijos, los amantes y las parejas entre sí, los amigos, ahí se podrían ver como unos hilos muy fuertes y muy sólidos.
Luego tenemos unos vínculos con la sociedad mucho más livianos. Y los vínculos con lo divino estarían conectados con todas las ramificaciones del ser, serían como un sistema nervioso lleno de redes enorme, pero muy, muy sutiles. Cuando hablamos del amor universal, sería la energía más sutil que lo empapa y lo enreda todo. Sería como un enrejado perfecto que lo aglutina absolutamente todo. Como es una vibración sutil, es fácil que pase desapercibida. ¿Por qué? Porque las otras que son más directas, más fuertes, más explícitas, copan mucho la atención. Cuando un ser empieza a crear en sí mismo silencio, quietud, calma, empieza a templar sus emociones dominantes, aquellas que son más superficiales y más elocuentes, entonces empieza a captar esa energía un poco más sutil. Y entonces empiezas a entramar, a acentuar la sensibilidad que tienes a todo cuanto acontece a tu alrededor. Y entonces tu campo energético se sincroniza con el de cualquiera. Y sí, claro, si cualquier otro tiene pues un desajuste, hay una emoción que está trabada, tú la vas a notar. La energía amorosa a la que entiendo que apelas y aludes, lo que te dice es, bueno, participa un poco en la energía del otro y ayuda a destrabarlo, ayuda a moverlo y simplemente con tu propia frecuencia, esa fuerza de amor universal que hay dentro de ti, puedes moverla, puedes dirigirla, puedes expandirla libremente hacia donde sea necesario. Entonces, tu propio campo energético, al expandirse, al ensancharse de una manera indiscriminada en todas direcciones, va de manera natural hacia quien más lo necesite en ese momento. Y el que más lo necesite también va a acudir hacia ti porque percibe un aura, una vibración o una energía que potencialmente le puede ayudar a equilibrarse. Entonces, cuando alguien está en esa tesitura, en esa disposición, decimos que está al servicio. Y está al servicio porque está emanando una energía de amor para quien la necesite en ese momento. Aprovecho para comentar a las personas, por si quieren dejar preguntitas, ya para ir cerrando un poquito. Te quería preguntar a ti, vaya, ostras, se me está yendo la pregunta. Sí, ¿consideras que todos los humanos estamos al servicio? Sí, pero no de las mismas cosas. Si por servicio entiendes conectados con la fuente divina, sí. Si por servicio entiendes que también estamos de un modo u otro para transaccionar con los demás, llámale ayuda, llámale intercambio, también. Ahora, que hay seres cuya forma de servicio no va a ser simplemente colocarse pasivamente para resolver necesidades ajenas, eso también. Algunos, el servicio es más hacia uno mismo y eso colateralmente crea desafíos evolutivos a los demás. O sea, si alguien, entre comillas, es más egoísta, tiene una función más depredadora, sí, colateralmente ayuda a los demás y luego tendrá que compensar eso. O sea, quizá en una vida te toca ser mucho más egoísta, mucho más unilateral, incluso agresivo con los demás. Y sí, eso te va a crear una reconexión contigo bastante importante, porque el nivel de escucha que la persona egoísta tiene a sus propias necesidades es muy alto, mientras que una persona muy, muy altruista, poco a poco se va desconectando de sus propias emociones y deseos egoístas. Entonces, eso se va a tener que compensar. Y por eso, lo ideal es que a lo largo de una vida podamos ir basculando y cuando dejamos de estar tan al servicio de los demás, aunque sea momentáneamente, poder escucharnos a nosotros, detectar nuestras pulsiones más egoístas para que éstas puedan compensarse. Nadie puede vivir completamente al servicio, ni nadie puede vivir completamente al servicio de uno mismo, porque hay un momento en el que la satisfacción de los propios anhelos requiere de cooperar con otros y por lo tanto también servir a los demás, darles lo que sea para que nos ayuden. No podemos hacerlo todos solos. Por eso, hasta la persona que está más en servicio de uno mismo para satisfacer sus propios anhelos egoístas, también tiene que necesariamente compensar a los demás de alguna manera. Qué bueno. Una pregunta, que os están soltando preguntitas. ¿Qué piensas de personas que no han encarnado porque fueron abortadas? Aquí se tendría que contar astralmente la energía de concepción en caso de conocerse, pero ¿qué más se puede pensar al respecto? Claro, hay que darse cuenta de que, al igual que tenemos proyectos de vida, ideas que quedan abortadas, estas cuando abortas, o sea, tengo un plan que voy a ir, yo qué sé, la semana que viene de viaje a tal y al final no lo hago. ¿Qué ha pasado allí? Una idea, una potencialidad, una intención
se ha creado en el plano de las imágenes, he intentado llevarlo a cabo en el plano físico, han surgido trabas y obstáculos y no he podido llevarlo a cabo. ¿Esto qué significa? Que no estaban alineados todos los planos. No había suficiente nivel de congruencia entre todos. Y entonces, solo con que haya un par que estén en desacuerdo, eso ya se puede echar hacia atrás. A veces incluso hay tanta potencia arriba que los padres no querían que naciera el hijo, había un montón de trabas, intentos de aborto y aún así nace. Puede pasar también cuando hay mucha potencia desde muchos niveles a la vez. Cuando un alma aborta, normalmente ya lo sabe, que no va a encarnar, y entonces más bien está ahí haciendo una pequeña incursión, una pequeña bajada, no baja del todo, sino que empieza a hacer un descenso, tiene alguna misión, alguna activación, especialmente con la madre y con toda la conservación de esa familia, y luego tiene que volver a regresar. Y seguramente puede pasar por varios abortos antes de la primera encarnación, y ni siquiera tienen por qué ser en el cuerpo de la misma madre. Eso significa que como hay tantas funciones dentro de un alma, dentro de su periplo encarnatorio, esta simplemente es una más que normalmente, pues, bueno, tiene efectos psicológicos y constelacionales sobre la madre. A veces, pues, para aprender más sobre la importancia de la vida, para trabajarse más a sí misma, para poder canalizar otros duelos de la familia, etcétera, etcétera. Pero es un tema de extensísima complejidad. Mira, justamente he coincidido al 100% en lo que has dicho. Iba también a mencionar el tema que respecta al transgeneracional, constelaciones familiares y demás. Y lo has dicho súper bien sintetizado. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de conexión espiritual tenemos con los animales de casa? Para mí son prolongaciones. ¿Para ti qué serían? Sí, los animales de casa ya se convierten en parte de la familia, o sea que ya dentro de la constelación pues son casi como hijos, casi como hermanos, o sea, adquieren una categoría especial y energéticamente, especialmente las mascotas, especialmente los mamíferos, tienen una función energética de protección brutal, o sea, esto ya está muy comprobado que el gato y el perro pues somatizan lo que pasa en el entorno, entonces tienen una capacidad de absorción emocional enorme. Así que cualquier energía que haya quedado flotando en el ambiente, el gato y el perro se la llevan. Entonces, energéticamente, pues son guardianes, son protectores y cumplen una función de equilibrio energético en el ecosistema constelacional de la casa brutal. Y por eso, pues son normalmente tan anhelados y deseados tener los animales domésticos precisamente porque cumplen funciones muy importantes. Y de hecho, no lo tengo totalmente estudiado, pero por lógica, cada tipo de animal, hasta si tienes una tortuga o una tarántula, cumple una función de protección energética distinta con algún matiz. Al igual que cada uno de los minerales que puedes tener en casa tienen su propia connotación energética y trabajan más unos chakras que otros, lo mismo pasa con todos los tipos de animales e incluso, por ejemplo, decimos son perros, pero claro, cada perro de cada raza tiene su matiz y lo mismo con cada gato. Por eso realmente el ser animal tiene una connotación energética importantísima dentro del ecosistema constelacional de un hogar y actúa en la práctica como un hijo, pero guardián. No es un hijo al que tengas que cuidar de la misma manera, sino que además cumple funciones de protección hacia los huéspedes humanos. Es así. Y es que, como anécdota o como historia a contar, en 2019 fue la primera vez que pude presenciar algo así. Mi madre hace cirugías astrales. Fui a su casa, me hizo una cirugía astral en la, por así decirlo, bueno, en el útero, por el tema de, bueno, dolores menstruales y demás. Y el día siguiente, que era el día que me tenía que bajar la menstruación, estaba divina. Bajó la menstruación sin dolor, sin vómitos, absolutamente nada. Pero el animal que estaba así era mi perro. El perro con el que tenía conexión, el perro, de hecho es que era mi favorito, tenía 5 perros, él ya se fue por otros asuntos, era el que pudo canalizar ese dolor por amor. Porque eso es lo que se dice, ¿no? Que los animales y todos los seres que nos rodean, incluso los hijos, absorben toda esa disonancia energética para transmitirla por amor. Y me pareció precioso. Lo quería dejar ahí para que se pudiera ver un poquito lo que es la conexión que se puede llegar a tener a un animal. Mónica pregunta, entonces elegimos a nuestra amada y familia. Para mí sí. A ver qué te parece a ti. Sí, la elegimos y además, claro, uno a veces tiende a pensar
que hace una elección desde los parámetros que escogería como ser humano encarnado, haciendo su lista de la compra. Y claro, no es así. Si nos vamos a un plano energético, nosotros vemos a nuestros padres como orbes de luz. Y esos orbes de luz crean una compatibilidad con nosotros. No es el equivalente a una compatibilidad psicológica o de afinidad de criterios, sino más bien es lo más compatible con la energía que tenemos y que venimos a desempeñar. Es decir, si vienes a trabajar una energía muy de desapego, te tocan los padres desapegados para rebotar con ellos constantemente. Es decir, padres que te empujan a que desarrolles aquellos potenciales que tú tienes. Entonces hay que verlo todo como una compleja y a veces siniestra ecuación energética, en la cual hay colores que combinan de una manera, hay otros que combinan de otras, pero en definitiva los escogemos porque son los más apropiados para la misión que hemos venido a desempeñar. Llámale misión, llámale propósito, llámale deseo, llámale experiencia, llámale como quieras. Pero para aquello que tú has venido a desempeñar aquí, necesitas esos padres u otros muy, muy parecidos. Sí. Un matiz podríamos decir que cuando vienes a desarrollar un aprendizaje en torno a la autoestima, los padres no te lo van a poner fácil. No te lo van a querer precisamente como venga, valórate, reconócete, etcétera. Todo lo contrario, porque es una forma de desequilibrar esa energía en ti para que tú tomes conciencia en un futuro. Y justamente esto es un patrón mental el que se genera. Y hay una pregunta de Catalina que comenta esto. ¿Cómo podemos identificar los patrones mentales? Estas creencias limitantes que podemos tener. El gran problema que tenemos para identificar las creencias limitantes es que normalmente no tendemos a extraer una conclusión de lo que decimos. O dicho de otro modo, hacemos descripciones de procesos, explicas lo que te está pasando y rara vez revisas lo que acabas de decir buscando un patrón. Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, exponme los 3 mejores momentos de tu vida, los 3 peores, o lo que te ha pasado esta semana, si te paras a escucharlo, te grabas o lo escribes, luego lo relees o lo reescuchas y busca un patrón de repetición. Busca un enfoque que siempre está repitiendo, que de todas las cosas que han pasado, ¿por qué decides enfatizar en esos puntos? ¿Por qué decides resaltar esos aspectos y no otros? Y ahí vas a ver un patrón psicológico y una serie de creencias que están siempre impresas. O imagínate que vamos a hacerlo de otra manera. Empieza a escribir una novela de manera completamente informal, lo que sea. Y te darás cuenta de que el tipo de conversaciones que generas, el tipo de descripciones narrativas que estás planteando, el tipo de historia, el tipo de acción, la velocidad, siempre repite el mismo patrón. Lo que sea que quieras describir, aunque inventes 3 novelas distintas, te darás cuenta de que todas tienen una serie de patrones similares, sea en la forma de narrativa, sea en la estructura, sea en el tipo de personajes, sea en el tipo de diálogo, sea en lo que sea, vas a ver una serie de patrones. Y también vas a ver una serie de bloqueos, los puntos que te hacen parar, que te hacen frenar, que te hacen estar mal. Entonces, tu estructura psíquica es fácil de ser observada en cualquiera de las obras a nivel creativo que tú puedas llegar a expresar. No hace falta que lo hagas con un virtuosismo técnico ni estético. Simplemente basta con que vomites lo primero que salga y podrás luego, tras un examen minucioso, detectar cuáles son las estructuras mentales preferentes y dominantes que hay detrás. Como matiz, también, o sea, para añadir algo, también te diría, aquello que no te suele gustar de papá o mamá, también va por ahí, una disonancia que hay en ti de no reconocer esa energía que hay en ti, porque papá refleja la energía masculina en uno mismo y mamá refleja la energía femenina en uno mismo. La no aceptación de algún comportamiento, alguna conducta de ellos dos, es porque también está dentro. Una pregunta súper interesante y así que va a ser de las últimas preguntas para ya dejarte tu tiempo, tu espacio y agradecerte también tu tiempo hasta el momento. Te pregunté sobre el libre albedrío, porque sí, estamos establecidos, tenemos una carta y a mí me llegó la información por un maestro de que se puede salir de ahí. Sin embargo, me sorprende tu respuesta. Si la quieres compartir también por aquí. Claro, cuando nosotros hablamos de libre albedrío, habría que hablar de cuotas. Cuando nosotros hablamos de los ciclos más cortos, por ejemplo, el dominio de mi cuerpo físico, hay funciones que puedo dominar de manera bastante fácil, como el movimiento muscular, el más contráctil es fácil de controlar, pero si ya tengo que mover mis intestinos u órganos internos, ya parece que el control es más bajo. Entonces tenemos diferentes cuotas de control.
Lo mismo sobre nuestra vida, sobre el desplazamiento físico que tengo en mi habitación, tengo un control bastante alto. Sobre la geopolítica mundial, mi control es bajísimo. Y sobre el destino de la humanidad, mi control es todavía más bajo. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío y destino, lo que hablamos son de cuotas de control y de poder. ¿Se puede ensanchar tu influencia sobre un ciclo colectivo? Sí, pero nunca vas a llegar demasiado lejos. ¿Se puede cambiar el destino de la humanidad? Solo, bueno, seguramente puedas influir muy poquito. Lo que crea muchas veces la sensación de un destino inapelable es cuando somos arrollados por circunstancias externas no controlables, por ciclos grandes, por ciclos colectivos que están representados en carta con Neptuno, Urano, Plutón. Cuando alguien quiere salir de la carta, el precio es diluir completamente el sujeto y el libre albedrío. O sea, ¿se puede salir de la carta? Sí, pero sin individuo. O sea, lo que no puede es el individuo permanecer y existir fuera de la fractalidad de la carta. Será expresado en otros niveles, salvo que entonces diluyas la individualidad de esta carta, sí, entonces diluyes completamente el ser que está aquí encarnado y te vas a otro plano de realidad donde ya tu individualidad ha quedado bastante reducida, con lo cual el ser que se ha liberado o que ha salido, el previo antes de la encarnación, no tiene mucho que ver con esta personalidad. Entonces, mientras estamos aquí encarnados, el hilo conductor que te mantiene la carta puede sutilizarse, puede sublimarse, puede expresarse en octavas altísimas vibratorias, pero sigue teniendo el matiz y el tono de esta carta. Hasta el maestro más iluminado sigue expresando la vibración más alta del arquetipo que está encarnando. Si, por decir a alguien que podía ser conocido, es lo que se llama Iván Oliveiros de Sesha de Vedanta Advaita, que es un maestro así bastante importante, muy elocuente, que habla de la no dualidad, lo hace de una manera muy congruente con su carta natal, que él es Tauro, y habla de una manera así como muy reflexiva, muy pausada, muy técnica. No es un maestro vigoroso y muy fortachón y muy sórdido. No, lo hace de una manera muy educada, muy técnica, muy pausada, y hasta los ejemplos y analogías que ponen son el resultado absoluto de una sublimación de su carta, pero está dentro de carta constantemente. Y lo mismo se puede aplicar a cualquier maestro o maestra advaita que haya habido en la antigüedad. Se leen sus textos o se escuchan sus charlas y siempre se ve allí impreso su carta natal. Porque entiendo que la posibilidad de salirte, que pueda ser física, que has dicho que se puede hacer de manera sutil o superficial, sería desidentificándote con tu personaje, ¿es así? Sí. O sea, entonces sí, claro, te desidentificas completamente del personaje, pero entonces yo aquí quedo vacío. Y sí, yo estoy en meditación, no hay personaje, me ilumino, me diluyo y trasciendo la carta. Pero en cuanto voy a interactuar aquí, lo tengo que hacer a través de la carta. Aunque estés en presencia. Si estés en presencia, pero entonces el tipo de interacción será muy vacua. Es decir, la operatividad que tendrás en la vida cotidiana será mínima. Y si hay una interacción un poco más compleja, aunque vayas a comprar al supermercado, ya lo vas a hacer de acuerdo a las coordenadas de tu carta, porque el ser espiritual necesita un molde o fractalidad física para poder expresarse. Y puede hacerlo a través, insisto, de las octavas más altas de la carta, pero siempre será dentro de la carta. Me gusta mucho este trocito. A ver, un momentito, que han salido aquí dos cosillas y... Vale. Entonces, no sé si quieres añadir algún mensajito para cerrar este directo, si algo que sea relacionado con lo hablado o de otro tema, lo que quieras. Bien, pues para mí la importancia de entender que todos los niveles, desde el más mundano al más espiritual, para mí son igual de importantes. Y en un momento dado, considerar, a veces desde la perspectiva mal entendida espiritual, parece que el nivel sutil es más importante que el nivel físico o que el nivel psicológico y emocional, y no es exactamente así. Es decir, uno puede sutilizarse, conectarse energéticamente, descuidando la parte física y la mental, y lo que crea es un desequilibrio. O alguien es totalmente altruista, tratando de renegar de sus pulsiones personales y luego acaba enfermando. Entonces, de lo que se trata es de que desde la visión espiritual bien entendida, lo que se hace es abarcarlas todas, contemplarlas todas, pero ya no solo es abrazarlas todas, sino también ir iluminándolas poco a poco y saltar de una a la otra. O sea, para mí la espiritualidad es
un manto que lo envuelve todo. No es un lugar de escape y de huida donde desconectarme de las funciones principales. Por eso, el concepto que utiliza Ken Wilber para hablar de la trascendencia significa que tú vas a un nivel superior, pero incluyes los anteriores. No saltas al siguiente y ya te desconectas de los anteriores, sino que los incluyes, los incorporas. Y este concepto para mí es perfectamente importante porque desde la carta natal entendemos, y además es fácil de entender, que no puede haber un signo mejor que otro. Que si naces Aries no puede ser peor que si eres Piscis o al revés. Entonces, si a alguien le toca, por ejemplo, signos más personales, no puede ser peor persona o menos espiritual. Y si a alguien le toca signos más colectivos, no es que sea más avanzado espiritualmente. Además, en la práctica ya se ve que no es así. Por eso la importancia de entender que todos los niveles son igual de importantes, aunque estén en niveles jerárquicos distintos. Y si incorporamos el espiritual bien entendido, todos los demás van a ser iluminados y dignificados adecuadamente. Porque creo que no había mensaje mejor para cerrar esto, porque es un global de concebir la espiritualidad, de concebir el esoterismo y, bueno, lo has englobado todo perfectamente. Así que, llegados hasta aquí, agradecerte muchísimo tu tiempo por haber aceptado mi invitación. Ha sido un placer compartir contigo, recibir tus conocimientos y, desde mí, agradecimiento eterno. Gracias Muchas a ti. gracias. Un abrazo fuerte. Otro para ti. Chao.